¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. El COVID-19 llega al cuerpo por medio de las gotas de la saliva de una persona ya contagiada. El coronavirus se apega a las células respiratorias, tanto en el árbol bronquial como en los pulmones. Lo que hace el virus es penetrar en la célula y programarla para que así empiece a hacer copias de sí mismo y así poder atacar al organismo. Durante este proceso el cuerpo empieza a defenderse y una de las defensas es que inflaman las vías respiratorias, los vasos sanguíneos se dilatan y comienzan a filtrar. Las inflamaciones respiratorias y la filtración de líquido producen los primeros síntomas de la enfermedad en el curso de una semana. Fiebre, aumento de las secreciones que el cuerpo trata de eliminar con la tos. En la mayoría de las personas, las defensas logran vencer el virus y hacen que las células se protejan contra las nuevas invasiones. Antes de una semana a empezar a padecer la enfermedad, la mayoría se recupera sin secuelas y con memoria inmunológica. Sin embargo, en algunas personas los virus no solo son contenidos por las defensas del cuerpo, lo que causa daños en los vasos sanguíneos y filtración de líquidos a los tejidos pulmonares, mientras más células siguen siendo invadidas. Así, el líquido ahoga los alveolos, lo que impide que entre el oxígeno a la sangre y se elimine el gas carbónico. A este proceso se le conoce como neumonía. En esta etapa se genera un déficit importante de oxígeno en el cuerpo, un estado en el que se denomina hipoxia y aumenta significativamente la frecuencia respiratoria. En este estado, algunas personas con cuidados intensivos y soportes respiratorios pueden evolucionar de manera positiva. Sin embargo, en otras ya no solo hay daño pulmonar, sino que se empiezan a afectar todos los tejidos del cuerpo por la hipoxia. Ante esto, el cerebro inflama sus vasos sanguíneos y que se conduce a un edema. Los riñones que se encargan de limpiar el cuerpo también empiezan a fallar en este punto. Los pacientes no pueden respirar por sí mismos. Si no se comienza a compensarse el déficit de oxígeno, empieza la destrucción de otros órganos. La presión sanguínea cae a niveles peligrosos y se entra en una fase de shock séptimo por infección que rápidamente llega a una falla multisistémica y como consecuencia a la muerte. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas, los cuales incluyen analgésicos como ibuprofeno o acetaminofén, jarabe o medicamento para la tos, descanso y tomar líquidos. Los cuidados que debemos de tener para evitar contraer este virus son: lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si siente fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Los grupos de riesgo son los que tengan enfermedades cardiovasculares. El virus produce una sobrecarga en el corazón, por lo que al tener una enfermedad cardíaca previa, este órgano verá comprometido su funcionamiento. Diabetes. Es más difícil de tratar debido a los cambios a los niveles de glucosa en la sangre. Además, la alteración de la insulina compromete aún más el sistema inmunológico. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas también tienen un riesgo mayor de mortalidad. Cáncer. Las personas que padecen esta enfermedad tienen muy debilitado su sistema inmunológico. Hipertensión. A pesar de que no todos los hipertensos necesariamente padecen de una cardiopatía, ya que se trata de una enfermedad de las arterias, quienes padecen y no han visto afectado su corazón corren el riesgo de complicaciones graves por el tipo de medicamentos que consumen. Los países europeos tienen una población envejecida, es decir, la pirámide demográfica es diferente a la de México. En México la población está debilitada por la prevalencia de la diabetes o por otras enfermedades. En México está muriendo gente que por su edad no debería de tener ningún riesgo tan alto. Los alumnos, estudiantes, profesores y personal de centros educativos y visitantes deben extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Se debe prestar especial atención a la salida y llegada a casa, al llegar al centro, después de usar el baño, después de los descansos y las actividades deportivas, antes de preparar las comidas o antes de comer cualquier alimento. Esto siempre y cuando el semáforo esté en verde. Y recuerda, quédate en casa.